Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que su Espíritu Santo inunde nuestro ser. Clámelo en esta mañana, mi hermano. Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu, llena mi vida. Tu presencia yo quiero irradiar. Alabanzas, alabanzas. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Tu presencia yo quiero irradiar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu, llena mi vida. Alabanzas, alabanza doy a Cristo el Rey. Dígalo una vez más. Santo Espíritu, llena mi vida. Santo Espíritu, llena mi vida. Tu presencia yo quiero irradiar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas doy al Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto. La presencia del Señor, la presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor en esta mañana, hermano. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La
presencia del Señor la siento en mí. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Si usted siente la presencia del Señor, dígalo una vez más. La siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto. La presencia del Señor. Una vez más, la presencia del Señor la siento en mí. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Aleluya. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. La presencia del Señor la siento en mí. Mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga, hermano, y les guarde a cada hermano o hermana, amigo, que pueda oír este testimonio. Soy la hermana Luisa, estoy aquí para contarles otro testimonio, probarle que Dios es el mismo de ayer por siempre, y que ya Dios no es el Dios que veníamos creyendo tantos años atrás, porque lo veíamos en la Biblia, veíamos todas las maravillas que Él hizo y todo eso. Hoy no. Hoy Él está tan presente con nosotros y en nosotros, y como nos dijo esta semana que Él ha contestado todas nuestras oraciones, todo lo que le hemos pedido Él nos los ha dado, pero quiere más de nosotros. Entonces es una realidad. Hoy les traigo una realidad para compartir con ustedes esta gran verdad de que es así como Él lo dijo. Quiero contarle que yo siempre he venido sufriendo, siempre el diablo me ha atacado por la columna, de que como que ganas de que quererme postrar en una silla.
pero no, él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ha luchado con eso, pero no ha podido. Entonces, el día que el Señor Jesucristo levantó a la hermana Dianira de la silla de ruedas, ese día yo recibí algo. Y yo soy testigo de que recibí algo ese día. Y fue una sanidad, pero no completa ese día, porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, yo sé que recibí algo porque yo andaba en una condición de que aunque nadie me veía, pero yo sí lo sentía, yo sabía. Entonces yo no podía barrer, yo no podía coletear, no podía caminar mucho, tampoco me podía sentar en la parte de atrás de los taxis, porque cuando me tocaba, porque no había más sitio, pues lo hacía, pero tenía que ir guindada del puesto de adelante porque cada salto que el taxi daba me pegaba en la columna y ese era como un clavo que me metían ahí. Entonces a veces prefería ir parada o buscar la parte de adelante donde el taxi no saltara mucho para que no me molestara la columna. Ese día que pasó eso, que el Señor levantó a la hermana Dianira, pues yo ese día cuando yo me monté en el taxi, yo sabía que yo ahí recibía, pero cuando me monto en el taxi compruebo que yo ya no hay el dolor que me pasaba cuando me sentaba en la parte de atrás, porque justamente me tocó seguir en la parte de atrás y vi que ya no estaba, y así fue notando cosas que ya no estaban, y yo empecé a darle gloria y honra al Señor Jesucristo, pero me quedaba que cuando uno se acuesta en la noche, pues siempre es para descansar, pero lo mío era lo contrario. En el día, si yo no hacía un esfuerzo más fuerte, pues yo pasaba el día tranquila. Pero en la noche, cuando yo me acostaba, al rato ya empezaba, era que ya no me podía mover, porque eso me costaba la columna para moverla de un lado para otro, o para acostarme hacia boca arriba tampoco podía, porque no, aquello era como que si me tenían un clavo metido en la columna. Entonces, me quedaba eso. Entonces como ya yo sabía que yo había recibido algo, yo dije, no, este es el enemigo que no quiere que yo sea liberada totalmente. Y como yo sé que Dios hace como Él quiere, yo empecé a clamar la perfección de mi sanidad. Y recuerdo que la penúltima vez del testimonio que yo grabé, le dije que yo estaba ejerciendo fe para algo. Era para la total sanidad de mi cuerpo, pues de mi columna. Entonces, estuve no sé cuánto tiempo, pero sí tuve algunos meses clamando y diciéndole al Señor que yo estoy tan segura, así como estoy aquí sentada en esta silla, que Cristo, Él pagó en el Calvario la sanidad, todo lo pagó Él en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es porque allí fue todo hecho. Entonces somos nosotros los humanos los que nos falta, no sé, que nos pasa, que no llegamos al nivel que Dios quiere para que eso sea cumplido en el momento. Y como siempre digo, Dios hace como Él quiere. Bueno, a veces puede ser para probar nuestra fe, no sé, pero Él hace como Él quiere. Entonces, bueno, estuve clamando, pero en una bendición que se derramó en uno de los cultos de oración, me recuerdo, sé que fue el Señor, no fue el hermano. El hermano, cuando estamos en esa bendición, el hermano dice, recibe sanidad. Yo levanto mi mano y agarro esa promesa, porque yo sabía por qué estaba yo clamando. Entonces, en la noche yo me doy cuenta que esa promesa se hizo efectiva en ese momento. Y uno sabe cuando uno recibe algo, yo sentí algo, pero a la vez yo no sabía, no estaba segura. Yo estaba clamando para mi liberación total. Entonces, en la noche cuando me acuesto ya veo que no está, el dolor no está, yo me movía tranquilamente para allá, para acá en la cama y nada, no había nada. Entonces ese día, esa tarde, yo recibí liberación total y hoy por la gracia de Dios les puedo testificar
que mi columna está totalmente sana. Y sigo clamando por la hermana Yanira, que Dios me la bendiga y la guarde. Yo en toda mi oración estoy clamando por ella porque yo voy a ver la perfección de la sanidad de su pierna, y es aquí, porque aquí en la tierra es donde nosotros necesitamos testificar y probar el poder de Dios, porque cuando estemos con Él allá en el cielo no vamos a necesitar de eso, porque ahí estaremos con Él. Necesitamos probar del poder de Dios, es aquí en el transcurso que estamos pasando por esta tierra, ¿verdad? Entonces, porque no somos de aquí solamente vamos pasando, un transitar por esta tierra, y es aquí donde necesitamos probarle al enemigo, probarle al mundo que hay un Dios vivo, que tiene poder y que su palabra se cumple, que Él ya lo hizo todo, que nosotros somos los que tenemos que rendirnos y pararnos firmes por Él y por sus promesas y hacerlas nuestras, y ellas se hacen eficaces. Entonces, de verdad quería compartir ese testimonio con ustedes, y es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Muy agradecida al Señor porque de verdad me liberó totalmente, fui libre de esa malicia en la columna. Hoy estoy totalmente sana para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que este testimonio sirva para que nuestra fe vaya creciendo, porque es que tenemos que llegar. Yo siempre le pido al Señor y le digo que nuestra fe tiene que ser probada como la fe de Abraham, pero tenemos que ejercerla y ejercerla cada día, seguir adelante, clamando con fe, así como Abraham clamaba. O sea, él duró unos cuantos años, pero se hizo realidad lo que es la promesa que Dios le había dado, y así somos nosotros. Tenemos que seguir clamando y clamando hasta que nuestra fe llegue a una perfección, que cuando hablemos la palabra se lleve a cabo totalmente, porque no es Dios, somos nosotros. Dios ya hizo todo, somos nosotros los que necesitamos hacer que esa palabra, que esa fe vaya creciendo para que esa palabra se cumpla en el momento que nosotros la hablamos. Y eso, bueno, lo estamos esperando por eso, y estamos clamando por todo eso, porque eso es una realidad. Dios ya no es un Dios de historia, Dios es un Dios vivo que está con nosotros y en nosotros, y en todo aquel que le crea. Él está con sus brazos abiertos para que pueda recibir también esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga y me les guarde a todos. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Profecías cumpliéndose hoy. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor una vez más por estar en este lugar para llevar nuevamente la palabra del Señor, esa palabra que liberta, esa palabra que da felicidad, esa palabra que restaura al hombre para que se encuentre con Dios, porque el hombre pecó, pero el Señor prometió una restauración para este tiempo, y también Él pagó un precio allá en la cruz del Calvario, mi amigo, hermano y hermana, para que nosotros verdaderamente podamos merecer su misericordia, porque su misericordia no es por lo que usted haga ni por lo que yo haga. No, Él lo hizo todo por nosotros. Él le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto con él incondicional, que todo lo iba a hacer Él, porque en realidad nosotros tenemos la mente muy finita, ¿verdad?, para entender y comprender a Dios, pero gracias le damos por su misericordia. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que conoce el principio como el fin, un Dios que ha prometido una restauración para este tiempo, y un Dios que un día se volvió carne para llevar el pecado suyo y el mío, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que no pierda la oportunidad. Estamos en los últimos días y vamos a ver profecías que se cumplieron en el tiempo de Jesús, y vamos a ver profecías que se están cumpliendo hoy, y la gente verdaderamente todavía no despierta a ver que se están cumpliendo estas profecías en el día de hoy, igual que ayer, y todavía quieren andar en sus pecados, quieren andar en sus mundanalidades, y no buscan arrepentirse
y Dios le está dando una oportunidad. Hasta hoy todavía hay sangre en el propiciatorio. Quizás mañana, no sabemos si todavía mañana hay sangre en el propiciatorio, porque por eso vamos a ver muchas profecías que se han cumplido hoy, que ya el mediador no está en su sitio porque se levantó de allí y agarró el libro de la redención y está llamando a los redimidos para sacarlos del mundo, como hizo con Israel. Allá en Egipto, cuando lo sacó, fue para que le adoraran y le sirvieran a él. Bueno, leemos el capítulo 24 del libro de Lucas, para entonces, hasta el 34, para entonces entrar un poquito, ¿verdad?, en lo que hemos dicho. Leemos así en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y honra de su nombre. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como que entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque nos han asombrado una mujer de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Le damos gracias al Señor por esta lectura, en cuando vemos que el Señor está aquí en la tierra porque Él ha resucitado y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Si usted lo cree, dígame, ve ahí donde está, porque Él cumplió todo lo que estaba escrito de Él y seguirá cumpliendo todo lo que está escrito en la Escritura, porque Él es infalible. Oremos. Padre, gracias te damos por esta lectura. Cuando vemos, Señor, que la humanidad estaba perdida porque el alma que pecare, esa morirá. Pero, Señor, tú tuviste misericordia, Señor, cuando diste tu vida, te volviste carne, Señor, porque en primera de Juan dice, el Verbo se hizo carne. Y el Verbo es la palabra. Y esa palabra se hizo carne. Y anduvo aquí en la tierra y caminó. Y los hombres, Señor, no le conocieron. No conocieron ese evento tan hermoso cuando Isaías profeta profetizó que un niño, una virgen, nacería y daría a luz un niño, y ese niño fue el Redentor de la humanidad. Gracias te damos por aquellos que han tomado esto en serio y han creído que la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ha redimido a aquellos que creen ese evento tan glorioso. Porque la humanidad no tenía salida del pecado, pero llegó uno que fue digno de tomar el libro y abrirlo y desatar esos sellos que nadie sabía que había en esos sellos, solamente Dios. Pero te damos las gracias, Señor, por esta hora, cuando nos escuchan a través, Señor, de esta red, cómo el mundo está envuelto, Señor, en pecado, cómo el mundo está envuelto, Señor, en tanta maldad y tanta filosofía de hombre, Señor, de tanto engaño y de tanta confusión religiosa, Señor, porque sabemos que una es la perfecta tuya y una es tu novia. Gracias te damos. Ahora, cuando hemos de entrar, Señor, en esta tu palabra, te rogamos que le abra los corazones, Señor, a aquellos que tú tocas la puerta y le abres, y ellos abren para que tú puedas entrar, Señor, y revelarles tu palabra, porque eso es lo que tú has prometido, una restauración en este tiempo, Señor. Eso lo dice el libro de Joel. Ahora te pedimos que sea con nosotros, abre nuestros labios, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, porque tú has prometido, Señor, que tú hablarías nuevamente en este tiempo. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para cual sea la gloria, la honra, la majestad, la supremacía, la jefatura, eres tú, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, es bastante interesante cuando leemos esta escritura, porque estos caminantes a Emaús iban muy tristes porque creían, ¿verdad?, que
El Señor, cuando hablaba de redimir, pensaba que iba a establecer un gobierno aquí en la tierra y que los romanos, pues, Él los iba a desplazar, porque eso era lo que pensaban ellos. Y entonces el Señor les aclaró y le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para saber lo que la Escritura decían de mí. Entonces estos caminantes dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Entonces, ojalá, mi hermano, amigo y hermana, su corazón arda, ¿verdad?, a medida que vamos exponiendo la palabra de Dios, porque Él le dio cumplimiento a todas las profecías en el Antiguo Testamento, porque estaban escritos, lo que estaba escrito de Él. Los profetas, por inspiración divina, hablaron de ese Mesías que venía, y cuando ese Mesías apareció, entonces no le creyeron. Los judíos tuvieron falta de discernimiento o prefirieron quedarse con lo que ellos habían establecido, con su religión, el judaísmo, el fariseísmo, los saduceos, todos ellos prefirieron quedarse con una religión híbrida, a aceptar la palabra de Dios manifestada para ese tiempo, que era el Señor Jesús. Ahora vamos a hablar de profecías que fueron dichas y aclaradas por el mismo Señor, porque todo lo que estaba escrito de Él lo cumplió, porque Él le dijo a aquellos religiosos, como también se los dice hoy: lean las Escrituras a ver si yo no estoy cumpliendo lo que está escrito de mí. Hoy podemos también decir eso: lean las Escrituras a ver si Dios no le está dando cumplimiento a lo que está escrito para hoy. Y usted ven los desastres, ven tantas cosas, pero no ven dónde es que se está moviendo Él. Ahora, la Biblia es un libro distinto a los demás. Libro sagrado. La Biblia es un libro distinto, es un libro de profecía, prediciendo eventos futuros, y también es la revelación de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo saca a reducir a Él en su plenitud, lo que Él fue y lo que es, y todo el libro completo, Apocalipsis 1 al 3, dice que el libro es un libro de la revelación de Jesucristo, el cual es la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. Ahora, todos los demás libros sagrados solamente son un código de ética, un código de la moral o un código de teología. ¿Cuántos han leído, verdad? Han leído el Corán, ¿verdad? Y usted lee el Corán, bueno, y usted sabe que pareciera que fuera algo bueno ahí. Y alguna vez la Biblia mahometana y el libro de los budistas y demás solo es un código de ética, lo que la gente debiera de vivir, cómo debiera de vivir, pero no profetiza, no dice nada acerca de estas cosas o acerca de dones especiales siendo dados a alguien, algo que haya de suceder. Es simplemente como unirse a una logia o algo. Por tanto, cuando las iglesias llegan al punto de que hacen de su iglesia una logia a la cual unirse, entonces están totalmente fuera de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo que puede estudiar aquí en la tierra para una buena ética? Eso no lo va a llegar a ninguna parte, porque lo que lo va a llevar al futuro hogar de la novia que ha prometido el Señor es que sus pecados sean perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Eso tiene que creer usted, ¿verdad? Porque eso está escrito. Porque la Biblia es un viviente y predicho testimonio de Jesucristo. Y así como la tierra ha crecido hasta su plenitud, y también las vides crecen hasta su plenitud, el día crece hasta su plenitud. La Biblia fue manifestada en su plenitud en la persona de Jesucristo.
Cuando estamos hablando de plenitud, estamos hablando de lo máximo, de lo que es una expresión máxima de donde puede, ¿verdad?, llegar a la plenitud, porque Él es infalible y Él es Dios y Él no puede mentir y Él se manifestó en toda la plenitud de lo que Él era, manifestado en un cuerpo llamado Jesús. Entonces, la persona de Cristo llega a la palabra de Dios revelada. Todo el libro completo de redención, la Biblia, es la palabra de Dios, prediciendo ¿qué? Las cosas que han de suceder, porque eso es lo que es profecía. A sus creyentes les manda su autor que lean y crean toda palabra de ella, no solo parte de ella, una palabra. Él no creerla, más vale que ustedes dejen de hacer el esfuerzo hasta que crean esa palabra. Toda palabra es absolutamente parte del Todopoderoso Dios, Dios manifestado, envuelto en su palabra, para mostrar quién es Él. Como creyentes se nos manda a creer toda palabra de ella y escrita por el autor de Él mismo. No hay nadie que le pueda añadir algo a ella o quitar algo a ella. Si ustedes lo hicieran, sería un cuerpo normal de Dios. Tendría quizás como 6 dedos en una mano o 3 brazos o algo. Al añadir algo, al quitarle algo a Él y le faltaría un brazo, un dedo. Es el cuerpo completo de Jesucristo. Y en Cristo, siendo el varón el novio, la novia también está representada en Él, y estos dos uno son. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí. Qué cuadro más completo. Yo no sé de dónde sacaron, bueno, sí sabemos de dónde salió esa doctrina de la Santísima Trinidad. Nosotros sabemos que eso es diabólico, porque aquí la Biblia no habla de 3 divinas personas. En Juan 17 dice: Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos juntamente con nosotros sean uno. Ese es un misterio. Si Dios no se lo revela, usted no tiene explicación humana para decir eso, porque eso es sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Y los verdaderos creyentes en esta palabra, quienes la aceptan de esa manera, la creen y con paciencia esperan sus promesas profetizadas. Que cada una de ellas sea manifestada en su tiempo, en su edad. Todo creyente ha estado esperándolo. Todo creyente que ha estado atento, velando a quien ha sido revelado. Esta palabra revelado, ¿verdad?, parecía que fue extraño para mucha gente, pero es algo desconocido que usted no lo sabía, y la Biblia dice: a quien el Hijo se lo quisiere revelar. ¿Qué quiere decir? Que es algo que está escondido, que está velado, como el Señor se les reveló a esos caminantes de Emaús. No lo conocieron y estuvieron mucho tiempo caminando con Él, pero no lo conocieron porque Dios se veló. Y Dios se vela cuando Él quiere, para que no lo conozcan. Ahora vean, en los días de la venida del Señor Jesús, ¿por qué no reconoció aquella gente a Juan? Cuando la Biblia claramente dice por medio de Isaías: habrá una voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El último profeta de ellos que tuvieron, el cual es Malaquías 3, dijo: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, a preparar el camino. ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban viendo algo que había sido dicho. Estaban viendo que había sido dicho, basando sus pensamientos en algún mensaje que había salido antes, y fallaron en ver la manifestación de Dios presente en el día en que estaban viviendo exactamente igual a hoy. ¿Por qué decimos exactamente igual a hoy? Porque Dios se está manifestando y hay un porcentaje muy alto de llamados cristianos que no están viendo esa manifestación como la hubo ayer, la hay hoy. Y cristianos de todas partes, ahí es exactamente donde se encuentra el mundo en esta hora. Sin contradicción alguna, esa es la verdad. Cristianos en todas partes están tratando de mirar hacia atrás algún código de ética que escribió el señor Lutero, Wesley, Sankey, Finney, Calvin, de los cuales ninguno de nosotros puede hablar mal, pero eso fue un día pasado. Eso es como que usted va
se va a alumbrar con el sol de ayer, ¿no? Y tiene que estar alumbrándose con el sol que está brillando hoy. Con el sol de ayer ya pasó. Entonces muchos están queriendo volver a la ley en vez de tomar la gracia. Después de la crucifixión el Señor murió para que usted y yo se salvara. Porque la Biblia dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la palabra. Para que todo aquel que en él crea. Si usted cree en esta hora, usted es un bienaventurado, porque quiero decirle que todo el mundo no cree. Y los fariseos miraban hacia atrás para ver lo que Moisés había dicho y dijeron, tenemos a Moisés, no sabemos de dónde vienes tú. Entonces, sería que Moisés dijo, profeta como yo levantará Jehová. Pero ¿reconocieron eso? No, levantó el profeta y lo que hicieron fue crucificarlo y sacarlo de en medio. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían su programa hecho, ¿correcto? Fíjense un momento en algunos de ustedes y especialmente personas, ¿verdad? Que tienen religiones, bueno, y tienen, hay muchas religiones hoy. Se dan de cuenta, han leído alguna vez la historia misma, la historia de la iglesia, cómo en su martirología, desde San Agustín de Hipona, a cuántos millones de personas inocentes dio muerte. Estamos hablando de la Inquisición, de la Iglesia Católica en aquellos tiempos. Y exactamente, ¿verdad? Hay una cifra muy alta, ¿verdad?, de muertos que hubo en aquella época, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo eso lo permitió la Biblia. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Y hay muchas versiones, pues, de gente que dice, bueno, pero ¿cómo es que un Dios está allí con las manos cruzadas viendo cómo mataban a esos cristianos? No se preocupe, que eso está en el paquete de Dios también, eso está ahí. Si el grano de trigo, si ellos no hubieran muerto, pues, ¿verdad? Eso es como que se siembra un grano y entonces para que pueda nacer un grano, pues tiene que morir, tiene que nacer otro. Muere uno y nace otro. Entonces la voluntad de Dios da muerte a cualquiera que protestara contra la iglesia en esa época. Eso fue San Patricio, nunca fue reconocido como católico romano hasta después de su muerte. Él protestó contra el Papa y con todos sus hechos, y la Iglesia Católica misma mató a millares y millares de sus hijos. ¿Sabían ustedes que ellos quemaron a Juana de Arco? Aquella santa mujercita en la hoguera, ella era una bruja, decían, y 200 años después desenterraron los cuerpos de los sacerdotes cuando se dieron cuenta que fue un error y los echaron en el mar sin enterrarlos en el campo sagrado para hacer, ¿verdad?, penitencia. Y no permitan que el día pase por encima de su cabeza y sean insensatos como aquellos caminantes a Emaús. Ellos conocían las Escrituras y sabían lo que el Señor, pero estaban pensando en algo no escritural, porque Él vino a redimir las almas de su pueblo, pero ellos pensaban que iban a redimir, ¿verdad? Hablando de la política del gobierno, pensaban que el Señor pues iba a tumbar el gobierno de Roma y Él se iba a instalar como rey, pero estaban muy lejos, ¿verdad?, de la verdad, porque Él sí los redimió con su sangre en el Calvario. Era necesariamente que Él diera su vida para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que esos religiosos de su día condenaron a Jesús. Y nunca vieron la predicción de esa hora. Sí, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece, mejor dicho, afirmáis que tenéis la vida eterna, y las Escrituras son las que os dicen quién soy yo para esa hora. Y todo estaba escrito, ¿verdad? Ellos tenían los pergaminos y tantas cosas, pero ellos nunca pudieron identificarlo a Él o reconocerlo como el Mesías, porque ellos ya tenían, ¿verdad?,
su programa hecho, tenían ya su denominación y ellos no iban a dejar la denominación por el que apareció diciendo que era el Mesías, pero como estamos diciendo, ¿verdad? Ellos no lo pudieron reconocer porque ellos tenían ya, ¿verdad?, un razonamiento de que o una idea de que el Mesías tenía que ser fariseo o el Mesías tenía que ser saduceo. Bueno, cada denominación en su época, allá en el tiempo, ellos creían que el Mesías tenía que ser de su organización. No, el Mesías venía del cielo. Él descendió del cielo. Entonces, ellos estaban equivocados en todo eso. Entonces, Él les dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Sí, para que decía que tenían la vida eterna, ahí estaban bastante pelados, porque la Escritura entonces hablaba del cumplimiento de las profecías que el Señor Jesús, Él mismo, le estaba dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, la Biblia no puede fallar, es una cosa que no puede hacer. La palabra de Dios fallar porque predice los hechos de su autor antes de que Él los haga. Y eso es exactamente lo que está sucediendo hoy, igual que ayer. El Señor está aquí en la tierra y es una minoría el que conoce y reconoce que Él está aquí en la tierra, haciendo verdad lo que Él mismo profetizó. Porque cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando del mismo Dios hecho carne, se encarnó para dar su vida por usted y por mí. Que usted lo reconozca, bueno, ojalá. Ahora, nosotros sabemos que es Dios en forma impresa la Biblia. Él dijo, Dios está en su iglesia. Entonces, si Dios está en su iglesia, vamos a ver entonces, ¿qué está diciendo esa iglesia de Dios? ¿Estará confirmando su palabra para hoy? ¿O estará negándola? No, si es la iglesia de Dios, como acabamos de leer, tiene que, ¿verdad?, estar acorde con las profecías para hoy. Porque el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, el mismo Jesús, le está dando cumplimiento a las profecías de hoy. Entonces, predice los hechos del autor antes de que los haga. Por tanto, diciendo eso, entonces se pone a todo hombre y a toda mujer en el tribunal sin ninguna excusa. Porque Dios está hablando claro y se está manifestando. Y como en el tiempo de Jesús, los discípulos fueron testigos de que Él le dio cumplimiento a toda profecía que estaba escrita de Él. ¿Por qué decimos esto? Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Hicieron los apóstoles lo que dijo el Señor? Sí, Señor. Ellos hicieron lo que el Señor dijo, que las señales seguirían a los que creían. No es que usted va a seguir las señales, no. Las señales los siguen al verdadero cristiano. Ahora, si ustedes toman, ¿verdad?, lo que alguna organización dicen acerca de ella, lo que tantas organizaciones que hay hoy en día, tantas denominaciones, lo que los dicen cualquier otra iglesia, ustedes pudieran encontrar algunas decepciones en el juicio. Pero si ustedes solamente se fijan en lo que dice la Biblia que va a suceder y cuando sucede, entonces ustedes reconocerán qué sucede. Entonces, ahora no está directamente a plena vista de manera que toda la gente pueda verlo. Pues Jesús dio gracias a Dios por esconderlo de los ojos de los sabios y de los entendidos y que se lo revelaba a niños que aprendían. Entonces, piensen en Dios Todopoderoso sentado en su propia palabra, con poder para cegar a los eruditos ricos y desvergonzados y educados y cegar sus ojos para que no puedan verlo a Él y abrir los ojos de los pobres y analfabetas. Ahora, cuando estamos hablando de esto de analfabetos, está diciendo que estamos apoyando eso, ¿no? Pero vamos a ver dos hombres en el pasado. Uno era muy inteligente
y tenía las escrituras en el intelecto, y era Saulo de Tarso. Ese hombre conocía todos los idiomas y posiblemente podría ser el próximo papa en su época. Pero hay otro hombre que era un ignorante, que no sabía firmar los recibos del pescado que vendía, ¿verdad? Y ese, estamos hablando de Pedro. ¿Qué quiero decir? Ambos necesitaron el Espíritu Santo para entonces hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Pablo, muy inteligente, tenía las escrituras en el intelecto y él perseguía a los cristianos y arrastraba a las mujeres por el pelo y bueno, y él consentía en sus muertes, dice la escritura y todo esto. Pero él necesitó la revelación de quién es Dios para que hubiera un cambio en su intelecto, porque él conocía las escrituras, sin embargo estaba en contra de Dios. Pedro, un ignorante de letras, fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el inteligente y el que no es inteligente necesitaron la revelación de Jesucristo para poder conocerlo a Él. Hoy necesita mucha gente que Dios se le revele de esa manera para que puedan abrir los ojos y darse de cuenta que verdaderamente están equivocados o engañados con tantas religiones que hay hoy en día. Estamos hablando de profecías que se cumplieron ayer en Jesús y estamos hablando de profecías hoy que se están cumpliendo, hechas por el mismo Dios. El Espíritu Santo se está encargando de hacer cumplir las profecías hoy con hombres y mujeres que le creen, que se han rendido en sus manos para manifestar al Dios Todopoderoso. Entonces nosotros podemos mirar estos caminantes de Emaús. Él dijo que su entendimiento acerca de él fue impedido. Hablaron con él y ni siquiera sabían quién era. Todo el día Dios puede hacer eso, pues Él es Dios, Él puede velarse cuando Él quiera. Él se le puede velar al diablo y el diablo no lo va a conocer. Ese es Dios, el Dios en el cual creemos. Eso es exactamente lo que Él hizo a aquellos sacerdotes, a aquellos escribas, porque estaba escrito que Él tenía que hacer. Eso Dios cegó sus ojos para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Ahora fíjense, ellos no podían ver, no importaba cuán eruditos, cuán inteligentes eran, cuán sacerdotes eran, qué habían hecho, aún no los podían ver, porque estaban ciegos. Su vista pudiera haber sido 20/20 físicamente, pero su vista espiritual estaba muy lejos de la realidad. Ahora, ¿ve cómo se repite la historia? Cuando Dios le ha dado la revelación de quién es Él, usted puede saber entonces en qué tiempo estamos viviendo, qué profecía se están cumpliendo hoy, y también va a conocer la hora en que estamos viviendo. Y nos fijamos en la Biblia, ¿verdad? Porque Dios no nos deja a oscuras. Él mandó la Biblia para predecirnos los acontecimientos o las profecías antes de que sucedieran, y la misma naturaleza y el mismo tiempo en que vendrían. Lo estamos viendo hoy, es verdad ineludible decir que no las estamos viendo, porque vemos cómo Mateo 24 se está cumpliendo y tantas profecías que estaban escritas hoy. Entonces la Biblia es una realidad. La Biblia es un libro profético, que lo que está escrito se cumple en su tiempo debido. Y hoy se están cumpliendo muchas profecías y el mundo llamado cristiano ignora eso.
Ahora es algo como ver a un candelario, un calendario, para ver qué fecha es. Si ustedes piensan y dicen que esto es sábado, ¿verdad? Y pueden decir cualquier día si usted ve el calendario. Hoy es domingo, etcétera, etcétera. Vean en el calendario les dirá qué día es. Cuando ustedes ven las acciones de la gente, quizás yendo a la iglesia, ustedes ven y oyen las campanas sonando, se preguntan qué día es. Vean en el calendario qué dirá, qué día es. Entonces cuando usted vea las campanas, verá sonando, usted dice el día domingo, porque ese es el día de que la gente, usted sabe, va a la iglesia. Y cuando ustedes ven a la iglesia poniéndose mundana, como fue en los días de Sodoma, ven a todo el mundo eclesiástico entrando a adorar el Dios de esta edad perversa, y viendo eso luego ver a un grupito minoritario reunido bajo la inspiración de Dios, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo por las escrituras que deben de suceder, ustedes saben en qué hora están viviendo. ¿Qué verdad tan grande es esta que estamos leyendo? Porque Él está aquí en la tierra hoy, en la forma del Espíritu Santo, dándole cumplimiento en hombres y mujeres que se han rendido y han creído y han sabido qué hora estamos viviendo nosotros hoy. ¿Qué profecía debieran de cumplirse hoy? Y esta Biblia predice por medio de profecía qué día estamos viviendo hoy. Y la pregunta, usted que me está oyendo, amigo, hermano y hermana, ¿sabe usted en qué día está viviendo? Si usted es cristiano y sabe en qué día está viviendo, quiero decirle que usted tiene temor de Dios. Que usted es un hombre escogido y una mujer escogida por Dios porque tiene temor, porque sabe qué día está viviendo y sabe que es la culminación de todos los sistemas mundiales. Todo delante de Dios ya está acabado. Porque la apostasía que hay es bastante grande delante de las otras edades, porque no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía en su clima como está sucediendo hoy. Entonces deberían estar aconteciendo, lo predice exactamente al pie de la letra, y nunca ha fallado una sola edad. Todo el tiempo, ni una sola vez ha fallado alguna vez y no va a fallar. Porque los que están predestinados a verlo, lo verán. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajera. Usted no puede conocer la palabra de Dios si el Espíritu Santo no se lo revela. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué hora es? El Señor nos dé, ¿verdad?, esa revelación para saber qué hora estamos viviendo. Todo vendrá de sorpresa. Usted ve los que están sucediendo en distintas naciones. Desastre como usted nunca los había visto. Ya comenzaron los juicios. El Señor dijo, ¿verdad?, todavía no es del fin. Habrán terremotos, habrán esto, habrán maremotos, habrán tantas cosas. Todavía no es el fin. Eso es principio de dolores. El dolor más fuerte y la cosa fea que va a venir es cuando Dios deje de lidiar aquí con los gentiles y se vaya para Israel a buscar a su pueblo. Eso está por acontecer. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Llamando a sus redimidos, a los que Él compró en la cruz del Calvario, que es un grupo minoritario de tantos millones de gente que hay en el mundo, porque usted ve que si usted lee la Biblia, la iglesia del Señor se componía de ¿cuántos? De 12. Entonces, allá en Sodoma fue tan poca gente, cuando Noé, también poca gente,
Entonces, hoy la sorpresa va a ser mucho más grande. Entonces, él hizo lo mismo con los fariseos y los saduceos. Aun cuando Pablo estaba allí, trató de citar la escritura y un hombre le dio un golpe en la cara porque él llamó al sumo sacerdote pared blanqueada, y luego fallaron en ver a Dios confirmar su palabra profetizada. Es una pared blanqueada, sí, no importa que haya sido lo que sea, un teólogo o lo que sea, era una pared blanqueada, y se lo dijo correctamente. Entonces la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es Dios, no hay contradicción en Dios. Él es perfecto. Pero la gente con su propia interpretación. Ahora fíjense, la iglesia misma no puede ponerse de acuerdo en la interpretación de ella. Entonces usted busca las distintas organizaciones y cada quien tiene su interpretación. Como le dije a un amigo que estaba hablando conmigo de una religión: hermano, ¿usted cree que allí en el cielo van a haber espacio para esto, para aquello? Y no, la iglesia de Dios es una. Y ella se identifica por las obras. Las obras que yo hago, vosotros también las sabéis. Entonces, unos creen en sanidad divina, otros no creen. Otros creen en los dones impuestos por Dios, otros no lo creen. Bueno, y entonces usted va buscando y ninguna está de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que viene una unión de parte de Dios? En todas las organizaciones, no, eso no es de Dios. Dios tiene sus hijos en las organizaciones y Él los va a traer a su palabra para que sean uno con Él, porque ellos están predestinados por Dios para entonces hacer, ¿verdad?, esa unión que va a hacer con su iglesia. Dios hace su propia interpretación de su palabra. Él es el intérprete. Él fue el que le inspiró a los profetas, y eso tiene un cumplimiento porque Dios es infalible y Él, ¿verdad?, hace que su palabra se cumpla. Ahora, Él dice, Él no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para cual yo le envié. Ojalá que el Señor esté enviando su palabra hoy, amigo, amiga, hermano y hermana, para que usted abra los ojos y vea en qué hora dice el almanaque que estamos viviendo. Y el almanaque está aquí, es la Biblia. Pero Dios hace su propia, ¿verdad? Entonces Él prometió esta cosa y luego Él mismo lo hace, Él mismo da la interpretación de ella, porque Él se da a conocer en esa hora cuánto ha avanzado el cuerpo de Cristo, de los pies a la cabeza, de Éfeso hasta aquí, porque estamos hablando de 7 edades de la iglesia, y hablando de un cuerpo, los pies comenzaron allá en Éfeso y aquí está ya, donde ya está terminando su obra aquí en la tierra. Ahora, entonces, fíjense en la razón de que esta gente vayan en captarlo, porque escuchan lo que alguien más dice sobre ella, en vez de leer la palabra como Jesús les dijo que lo hicieran, y ellos son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, escuchen, que lean las Escrituras y vean lo que el Mesías debía hacer. Vean qué tiempo debía venir el Mesías. Vean quién iba a procurar al Mesías. Miren la hora. Ha de haber una voz de uno clamando en el desierto. Juan y ustedes le hicieron a él exactamente lo que quisieron. Miren lo que yo debía hacer cuando viniere, y ahora que han hecho ustedes, he fallado en cumplir esto, les quiso decir Jesús hablando. He fallado en cumplir esto. Cuando Él falló en cumplir una palabra, no puede caer ni una tilde de su palabra en letra. Entonces, lo hizo ayer, hoy se repite lo mismo. ¿Cuántas verdades Dios ha declarado por profecía que se ha cumplido hoy y la gente ignora? Tantas verdades proféticas que se han cumplido y la gente, ¿verdad?, ignora estas verdades. Ahora, fíjense, a medida pasemos por la Escritura esta tarde, como todo lo que fue profetizado de Él sucedió exactamente, ¿verdad?, en la manera en que debía suceder.
ellos deberían haber conocido este evento. Este joven fanático se levantó como de 33 años o 30 años de edad y fue allá. Solo fue una desgracia. Ellos dijeron, él nació con padres ilegítimos. Afirmaba que él tuvo un nacimiento virginal. ¿Qué decían los pergaminos? No decían las características que iba a tener el Mesías cuando él naciera, de la estrella de los magos. Pero no deben ellos haber sabido. Isaías dijo en Isaías 9:6, un niño nos es nacido. No deberían haber sabido entonces que el profeta Isaías dijo, una virgen concebirá. Ellos debían haber sabido estas cosas, pero la cosa era que ellos lo estaban aplicando algún tiempo muy futuro, y este hombre para ellos no llenaba los requisitos. Pero él le pidió escudriñar la Escritura, porque os parece que a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son la mismísima cosa que está dando testimonio de mi mensaje. No lo que algún teólogo dijo, sino lo que Dios, su propia palabra, dijo que sucedería. Amén. Hoy no digo que venía en el tiempo de la tarde, porque el Antiguo Testamento, o iniciando el Nuevo Testamento, fue como una sombra cuando el Señor dijo, ¿verdad? Habrá luz en el tiempo de la tarde. Y en Joel 2:25 dijo, yo restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el revoltón. ¿Ha cumplido Dios su palabra? Sí. Pero como ayer, hoy la gente está ignorando el cumplimiento de la Escritura hoy. Esto se ha cumplido. ¿Lo sabía usted? Ahora, así es ahora también. Escudriñad la Escritura, porque ellas son las que nos dicen la hora en la que estamos viviendo y nos dicen exactamente qué va a suceder en este día. De ellas es que ustedes deberían depender, porque ellas son las que testifican de la persona de Jesucristo, porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es la revelación de la palabra en la edad. No puede ser diferente. A quien Él se le revela, tiene claro el día en que están viviendo, tienen claro las profecías que están cumpliendo, porque la Biblia usted la puede abrir con la mano, pero espiritualmente Dios es el que la puede abrir a su mente, a su espíritu, para decirle, ¿verdad?, las profecías que se están cumpliendo hoy. Por tanto, al escuchar la interpretación del hombre, ellos ven la confirmación de la palabra de Dios cumplida, fallan en verla porque está sucediendo todo el tiempo, pero debido a que escuchan, y Jesús dijo, son guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ¿qué le sucede a ellos? Ahora recuerden, la Biblia dice que esta edad eclesiástica, de esta edad de la Odisea, está ciega. Lo tenían a él afuera de la iglesia. No hay otra edad de la iglesia en la que Jesús estuviera del lado afuera, porque lo han echado para afuera. Usted echa la palabra para afuera de su iglesia, automáticamente entrará el mundo en su iglesia y usted no se va a dar de cuenta. Por eso es que están ciegos, guía ciego. ¿Por qué no tienen necesidad de nada? Bueno, porque tienen mucha plata, no tienen necesidad del Espíritu Santo, que es el guía de nuestra vida espiritual. No tienen necesidades del Espíritu Santo. No tienen necesidad de los dones. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos, hay mucha buena medicina. Y Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero en la edad de la iglesia, de la Odisea, Él estaba afuera, tratando de entrar de nuevo.
Mire la misericordia y la bondad de Dios. Lo echaron para afuera, dejaron entrar el mundo, pero ahí en esas organizaciones hay hijos de Dios. Por eso Él dice, yo toco la puerta, le tienen que abrirles del otro lado. Él toca la puerta, pero ¿quién le va a abrir? Él dijo, el que abra, yo cenaré con él y él conmigo. ¿De cuándo es la cena? En la hora de la tarde. ¿Cuándo fue que Dios le abrió los ojos a los caminantes de Emaús? En la hora de la tarde. ¿Cómo se los abrió? La forma de partir el pan. Tenía una manera exclusiva el Señor de partir el pan natural. Pero también tenía algo especial cuando partía el pan El pan, Él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Él tenía una forma de hablar de las Escrituras y Él les habló desde Moisés hasta Él. Qué grande y qué bonito es el Señor, ¿verdad? Entonces, dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que estás ciego, guiando a los ciegos, pobre en espíritu, desventurado, miserable, desnudo, y no lo sabes. Si un hombre estuviera desnudo en la calle, miserable, ciego, y supiera que él tiene suficiente sentido común de manera que uno pudiera decirle que él estaba desnudo, él trataría de hacer algo al respecto. Pero cuando él menea su cabeza y dice, no lo acepto, ¿quién eres tú para decirme qué debo hacer? Yo sé dónde estoy parado. Ahora, si eso no es una condición lamentable, ¿qué será? Y eso es exactamente lo que el Dios de esta Biblia dijo que estaría la iglesia en este tiempo. Perversa ahora mismo. En esta edad perversa. En la última edad de la iglesia. Donde nosotros estamos viviendo. Gracias al Señor. El Señor nos quitó el velo. Y nos ha dicho la posición en que tenemos que estar hoy, porque hoy es el día, en este tiempo es el día del rapto, donde Dios vendrá a buscar a su pueblo, a los que estén preparados, a los que tienen el Espíritu Santo, porque Él dijo, y vendré y me tomaré a mí mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿a quién viene a buscar al Señor? A Cristo que tenga usted. Y si usted no lo tiene, se queda. Esa es Escritura. Estamos hablando de profecías que se tienen que cumplir. Unas que se están cumpliendo hoy y estas se tienen que cumplir. Y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo es que se va a tomar a Él mismo? Bueno, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre, porque en la sangre está la vida, esa sangre, ¿verdad?, que fue inyectada en el vientre de María, era la sangre de Dios. Por eso la Biblia dice, el Verbo se hizo carne. Entonces, Dios, Espíritu, se metió en un vientre y se volvió carne y nació como un hombre, como un niño común y corriente. Porque María lo amamantó a él de lo que María se comía. Pero su carne no se contaminó, porque esas eran profecías que tenían que cumplirse. Ahora, esos fariseos de aquel tiempo, a los pueblos dice, yo reprendo a todos los que amo. Si ustedes son reprendidos por el Señor por lo que están haciendo, salgan de eso entonces, aléjense de ello. Yo reprendo a todos los que amo. La Biblia dice, el que no castiga a su hijo lo aborrece. Tremendo.
Usted se pone a razonar eso humanamente y dice la gente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que si yo amo a mi hijo, lo castigo? Pues si tiene que castigarlo, porque ¿qué hace el Señor con uno cuando uno falla? Lo castiga. ¿Para qué lo castiga? Para que uno se enderece. ¿Verdad, mi hermano? Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber verdaderamente que las Escrituras tienen cumplimiento. Ahora, viendo a Dios ahora, que si aquellos fariseos hubieran dicho, un momento, ese hombre nos ha dado todo un reto, él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Qué reto más tremendo, hermano. El Señor todo el tiempo, la palabra da testimonio de lo que Él es, porque Él cumple lo que Él mismo inspiró a los profetas para que hablaran. Es mejor que yo vea las Escrituras y averigüe qué debe hacer Él. ¿Quién es Él? ¿Qué debe de suceder? Yo debería mirar y averiguar. En vez de eso, fueron a los sacerdotes y les preguntaron, ¿qué de ello? ¿Ven la diferencia? Debieran haber estado leyendo la palabra, los pergaminos y buscar. ¿Qué? ¿Verdad? Día estamos viviendo. ¿Qué palabras se tienen que cumplir hoy? Es tremendo, hermano. Hay un reto para usted y para mí hoy, igual como el Señor le dijo a aquellos fariseos. Ellos tenían que haber entendido que el que le estaba hablando era nada más y nada menos el que estaba haciendo que las profecías se cumplieran en su día. Ya estaba manifestando, se estaba materializando la profecía delante de ellos y no lo vieron. Ahora, el mundo y la gente están buscando, ¿verdad?, alguna pequeña salida. Entonces, ¿qué hacen los creyentes? Esperan el cumplimiento de lo que su profeta dijo. Y esa es la identificación de que ellos son los profetas de Dios. Porque primeramente son inspirados, luego se quedan exactamente con la palabra de la hora. Entonces, esas son sus credenciales. Vimos eso el domingo, ¿verdad?, cuando se predicó. Y vimos eso, ¿verdad? Siempre lo estamos viendo, la escritura cumpliéndose. Usted escudriña las Escrituras y usted se da de cuenta que el Señor no falló en ninguna de las escrituras pasadas y hoy tampoco se están cumpliendo, pero como ayer no la ven. Dios le veló los ojos para que no lo vieran a esos caminantes de Emaús, y cuando Él partió el pan, como lo está partiendo hoy, lo vieron. Ojalá que usted lo vea. Ojalá permita el Señor que, como los caminantes de Emaús, cuando ellos vieron cómo partió el pan, tenían una manera especial de partirlo, ellos se dieron de cuenta que sí había resucitado y se desapareció y se fue. Entonces, el mundo está buscando, ¿verdad?, como un pequeño desvío, algún pequeño atajo, pero no hay atajo en la palabra de Dios, hay un solo patrón. Uno se tiene que cortar y cuadrar con ese patrón, no tratar de cortar el patrón para que cuadre con uno. Todo el mundo tiene que hacer eso. Esa es la única manera que Dios tiene el momento de hacerlo. Él tiene un patrón, Él tiene diseñar su palabra y Él la cumplirá, porque Él es Dios, es infalible, si no, no es Dios. Pero cuando Él habla, se cumple la profecía como se están cumpliendo hoy, y como ayer ignoran el día en que están viviendo y qué es lo que nos corresponde para hoy. Bueno, Dios me los bendiga. Yo creo que el Señor le puede abrir los ojos si usted lo desea. Él es maravilloso y bueno para con nosotros, y para siempre su misericordia. Continuaremos, ¿verdad?, después, porque el tiempo ya se acabó.
Y quiera el Señor, pues, que usted en su alma ansíe conocer esas revelaciones o esas verdades de Dios para hoy. Oremos, pues. Si usted está enfermo, pues crea que Dios lo sana, porque eso es lo que dice la Escritura. Él siempre ha sido nuestro sanador después, ¿verdad?, de que Él habló: yo soy Jehová, tu sanador. Si usted necesita también en su alma, tiene algo en su alma que lo inquieta, también Dios puede hacer algo con usted. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta, Señor. En ella, Señor, tenemos la vida eterna, como tú le dijiste a aquellos religiosos en su día. En ella os parece que tenéis la vida eterna. Y sí la tenemos cuando la creemos y la vivimos, Señor, porque esa es tu palabra. Gracias te damos por aquellos que oyen. Ojalá, Señor, tú le puedas abrir los sentidos espirituales para que ellos vean en la hora tan decisiva en que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, tú resucitaste de los muertos y esa es la señal de tu resurrección, la sanidad, Señor. Bendícelos y su alma también, Padre Santo. Gracias te damos porque esta es tu palabra. Y espero, Señor, que aquellos que han oído, Señor, abran sus corazones a ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.